Ingenieros, les voy a dar un pequeño caso de estudio que tuvimos en Schneider hace ya algunos años, de flujo monopolar. Este caso se dio en transformadores con conexión estrella-estrella. Durante el desarrollo de la plática, si digo un abogado o algo, pues por favor me detienen, o cualquier duda, pues se nota. Entonces, si gustan, empezamos. ¿Sí? Bueno, esto es así como que dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces aquí ahora sí que, ¿qué pasó aquí, no? Tenemos dos transformadores diferentes de 3 piernas. Los dos transformadores tienen conexión estrella-estrella y pues se presentó una falla y cuando nos tocó ir a revisar, pues esto fue lo que vimos, ¿no? Los yugos del transformador estaban con la pintura botada, estaban derretidos algunos aislamientos, inclusive los tornillos que sujetan los yugos del núcleo estaban derretidos. En otro transformador igual lo mismo. Ahora sí que se veía todo quemado. Y bueno, ahorita ya vamos a entrar más a detalle de cómo no se encontró ninguna evidencia de cortocircuito. No se encontró evidencia ni de cortocircuito ni en alta ni en baja. Entonces pues vamos a ir analizando qué fue lo que pasó. Esas fotos de arriba son del mismo transformador. Oye, estas dos son del mismo. Por eso las de arriba. Sí. Y estas dos son del otro, del segundo. Así es. Ok. ¿Y esa de acá del lado derecho es en la parte de abajo? Así es, sí. Ok. Sí, así es correcto. Muy bien, adelante. Pero a ver, antes, ¿cómo estuvo esa falla o cómo? Ahorita vamos a ir viendo de qué. Esto es nada más así como para tener una idea de lo que pasó. El origen de la falla. Así es. Pero ¿cómo se reportó más bien, no? Él así lo vio. Como que no sabemos hacer. Él así lo vio y después hizo una. Captar la atención. Estaban al servicio, dejan que se queme, todavía no se quema. Es para captar su atención. De eso se trata. Les voy a dar rapidísimo una colega, rapidísimo un marco teórico que considero importante para poder analizar qué es lo que pasó. Como les mencioné, la conexión de los transformadores era estrella-estrella. ¿Cuáles son las ventajas que tiene una conexión estrella-estrella? Ya que no es muy usual. Los circuitos primario y secundario están en fase. El desplazamiento angular entre el primario y el secundario es 0. ¿Qué ventaja es esto? Pues cuando tenemos que hacer transformaciones en cascada, por ejemplo, de 400 a 230, 230 a 115, 115 a 23, pues se facilita el análisis porque todos los voltajes están en fase. Bueno, no hay desplazamiento angular. ¿Qué otra ventaja? Los devanados requieren menos vueltas para producir el mismo nivel de excitación en el núcleo. El voltaje de fase a neutro en un transformador estrella-estrella pues es 57% desde línea a línea. Entonces, con menos vueltas, con menos cobre, podemos lograr el flujo que necesitamos para excitar al transformador. Otra es, se pueden reducir los niveles de aislamiento en la terminal del neutro. Las bobinas se aplican voltajes de línea a neutro en vez de línea a línea, como sería en el caso de una delta. También hay una oportunidad de ahorro. Otra ventaja es que se puede utilizar esta conexión para construir un autotransformador en vez de construir un transformador propiamente. Podemos hacer un autotransformador. Sin embargo, pues está también la otra cara de la moneda, ¿no? Las desventajas. ¿Qué desventajas tenemos en la conexión estrella-estrella? Presencia de terceros armónicos y de otras secuencias, los cuales pueden causar sobrevoltajes. Ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Se pueden presentar grandes caídas de tensión, principalmente en los voltajes inducidos, es decir, en el secundario. Bajo ciertas condiciones se puede producir el sobrecalentamiento excesivo del tanque. Este va a ser uno de nuestros principales puntos a tratar, que fue la causa de la falla. Se puede presentar ferrorresonancia. Como sabemos, pues, la capacitancia que se presenta en las líneas de transmisión entra en resonancia en serie con las inductancias del transformador. Entonces, esta conexión es muy propensa a ese fenómeno. Se pueden presentar sobretensiones cuando hay una falla a tierra en el circuito primario y una falla en el circuito secundario podría causar la operación de protecciones en el lado primario. Es decir, si nuestras dos estrellas están aterrizadas,
una sobrecorriente en el lado secundario, la puede ver la protección del lado primario y puede operar la protección y tiraría ahora sí prácticamente toda la carga. Entonces hay más desventajas que ventajas. Depende de la aplicación, ingeniero. Ahora sí que- Bueno, pero es que así, sí, porque estrictamente, sí. ¿Pero qué tan importante estrictamente son 4 Contra 6. contra 6, dijo. Entonces, Sí. ya vas con un hándicap. Pero piensa que él es fabricante, las ventajas están del lado de la lana, de este lado izquierdo. Sí, pero nos está vendiendo ingeniería. Así es. Entonces, ese es el detalle, es como el carro de tracción delantera o tracción trasera. Todavía los Fórmula 1 siguen siendo tracción trasera. Pero claro que nos vendieron un equipo para quitar todo el calabazo, toda la transmisión y decir que es mejor jalar que mojar. La verdad es que trae control de estabilidad. Si agarramos el control de estabilidad, no puedo ni arrancar un carro. Nos vamos a enfocar en el análisis de la conexión estrella-estrella, en los efectos de tercer armónico y los aspectos de puesta a tierra. Si quieres que te ayude. Gracias. Como estoy con el mouse. Bueno, vamos a empezar con la parte del tercer armónico. Tenemos un sistema, tenemos nuestro transformador, estrella-estrella. En este caso vamos a tomar que es un generador y nuestros neutros están interconectados. De este lado podemos ver los oscilogramas correspondientes. Tenemos la corriente en el neutro, la corriente de magnetización en la fase A, no sé si me alcanza a ver, es esta corriente con el pico pronunciado. Y tenemos el flujo sinusoidal entre las fases A y N. Más bien de la fase A del neutro, Sí, de la fase A, yo casi no sé. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que debemos notar aquí? ¿Qué se necesita para producir esta corriente de magnetización? ¿Cómo son las corrientes o los voltajes que debe haber aquí en el lado fuente para poder tener mi corriente de magnetización de esta forma y que produzca este flujo senoidal? ¿Qué es lo principal? Este pico, como sabemos, viene del ciclo de histéresis de la magnetización del transformador, pero este pico es más pronunciado debido a los contenidos de tercera armónica. Los contenidos de tercera armónica en la corriente de magnetización son los que nos dan, los que hacen que el flujo sea sinusoidal. Como vemos aquí, las corrientes de magnetización de las tres fases en el neutro, como están interconectados, se suman. Por lo tanto, como los corrientes de tercer armónico están en fase, se suman las corrientes de tercer armónico de cada fase y regresan por el neutro. Ahorita vamos a ver un caso donde qué pasa cuando no está esta conexión. Cuando circulan las corrientes de magnetización con tercer armónico, se induce el flujo sinusoidal y tenemos voltajes sinusoidales en el secundario. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Vamos a ver otro caso. Tenemos igual nuestro transformador estrella-estrella, pero en este caso los neutros no están interconectados. Según lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿qué va a pasar con los terceros armónicos? Van a sumar. Cuando regresa por el neutro. No, recuerden que no están interconectados. Ah, bueno, en el anterior sí, pero ahí no. ¿Qué pasa con los terceros armónicos? Se van. Se queda. No circulan terceros armónicos. Se No hay cancelan terceros porque es armónicos. suma vectorial, entonces están desfasados. No hay presencia. No hay presencia, exactamente, no hay presencia de terceros armónicos. Entonces, si no hay presencia de terceros armónicos, ¿cómo es nuestra corriente de magnetización? Si se fijan, ya no tiene el pico pronunciado, ¿no?, que teníamos antes. Tiene dos crestas más pequeñas aquí. Entonces, el flujo que va a inducir, el flujo que va a producir, ¿cómo va a ser? No va a ser senoidal. Entonces, los voltajes que vamos a tener en el secundario tampoco van a ser senoidales. ¿A qué se deben estas dos crestas en la corriente de magnetización? A la presencia de quintos armónicos. Los quintos armónicos, eso sí, se suman, así como las corrientes de fundamental, y regresan al generador a través de las otras fases. Pero no tenemos presencia de tercer armónico. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Está bien. A veces se queda en quinta.
Como vimos, los terceros armónicos producen cierto desbalance de tensión en los secundarios. Hay otro tipo de desbalance que también puede afectar en la conexión estrella-estrella. Cuando hay un caso muy particular, que es para el transformador de 3 piernas. ¿Qué pasa cuando nuestros voltajes en el primario son iguales en fase, iguales en magnitud, únicamente desfasados 120 grados? ¿Cómo es el flujo aquí en el transformador? Los flujos se suman 0, ¿no? No hay flujo, es mínimo, ¿no? El flujo disperso, el que hay en el transformador de 3 piernas. Pero ¿qué pasa si hay un desbalance? ¿Qué pasa si hay un desbalance en ese flujo? Pasa lo mismo que las corrientes, ¿no? El flujo ya no va a sumar 0. Entonces, el flujo tiene que regresar por algún lado. Entonces, aquí están las paredes del transformador. Pues sabemos que las paredes son metálicas, es un camino de baja reluctancia para el flujo. El flujo de desbalance, llamado flujo monopolar, va a tomar ese camino de baja reluctancia que le ofrece el tanque del transformador y va a cerrar su circuito a través del tanque, a través de los yugos, a través de las clamps, se me fue la palabra, las abrazaderas que sujetan el loop, fue por la palabra. Va a regresar por ahí. ¿Qué va a pasar con ese flujo? Va a inducir corrientes en el gabinete, va a inducir corrientes parásitas en todos los herrajes, los va a calentar y va a ocasionar una falla, ¿no? ¿Cuándo se produce uno de los mayores desbalances? Cuando hay una falla de fase a tierra. ¿Qué pasa con una conexión estrella si hay un neutro flotante y hay una falla de fase a tierra? Neutro flotante. Es decir, que el neutro no está conectado hasta tierra. Hay una fase de falla. Hay un desbalance. La corriente se cura por hay menos impedancia. Así es, Inge. Entonces hay un desbalance de corriente. El neutro se va a potencial 0, pero ¿qué pasa con los voltajes de fase a neutro? Se van al nivel de fase a fase. Entonces tenemos sobretensiones en las fases no falladas, ¿no? Eso también es importante cuando se seleccionan los apartarrayos. Depende mucho de la conexión de puesta a tierra del neutro. En fin, aquí la falla de fase a tierra es la que nos va a producir el mayor desbalance, cuando vamos a tener la peor condición y vamos a tener una condición de flujo homopolar. ¿Por qué es homopolar? Pues viene de la corriente secuencia 0, también llama corriente homopolar, entonces por eso se le llama así. Oye, quería una pregunta. Sí. Ahí dices que el neutro es solo en caso de que el neutro esté flotando, ¿no? Sí. O sea, es decir, que no está aterrizado. Así es. Y del otro lado tienes una falla de fase a tierra. Así es. Entonces no va a pasar nada, porque no va a haber conexión hacia tierra, no va a ser el camino. A menos de que esté aterrizado, sí va a haber un flujo por tierra. Ajá, por el sí, pero ¿qué pasa cuando hay una falla en el primario? El voltaje de la fase A, por ejemplo, que es la que se fue a tierra, se va a 0, pero la corriente aumenta. Entonces, ¿qué va a pasar? Exacto. Va a mandar más flujo y las fases A, B y C del secundario van a tener una menor corriente, un menor voltaje, perdón. Ajá. Aún se mayor corriente conectado del neutro a tierra. Así es, Inge. Así es. Ahorita vamos a ver esto. Pero ¿Y qué pasa con el flujo de magnetización en ese caso? En el flujo de magnetización, pues obviamente no se producen voltajes senoidales. Como vimos al inicio, se necesita la presencia de terceros armónicos en la corriente de magnetización para poder producir un flujo senoidal. Entonces, si hay una falla de fase a tierra, pues se va a producir un desbalance de flujos. Entonces, las tensiones que vamos a tener en el secundario no van a ser senoidales, ni del valor que esperamos. Y esas no son las corrientes inrush. La corriente inrush es la de magnetización del transformador. Sabemos que la de inrush principalmente tiene componentes de segunda armónica. Es por eso que los reguladores diferenciales tienen una restricción de segunda armónica, porque es la principal armónica que se presenta en la corriente de inrush. En este caso son corrientes de magnetización, es para mantener el flujo en el transformador. La de inrush es la inicial. La inicial, y así es 12 veces aproximadamente la corriente nominal. ¿Hay alguna cuando por primera vez que estás viendo ese tema? Cuando por primera vez terminas de embobinar un transformador con todos los materiales adecuados,
y por primera vez lo energizas, esa corriente es más alta en un inicio. La primera vez que lo energizas, para una prueba así, Sí, claro. es más alta que la normal inrush que vas a manejar. Sí, ¿Por qué? por el magnetismo remanente del núcleo. Como sabemos, desde antes el transformador se prueba todo esto, pero queda cierto magnetismo remanente en el núcleo que no se puede cuantificar. No Tu sabemos núcleo es cómo. nuevo, o sea, partiendo de que todo es nuevo, Sí, sí, sí. y es la primera vez que lo vas a meter, quiere decir que entonces sí. Sí. Va a demandar mucho más corriente porque tiene que magnetizar todo el núcleo. Digamos que no tiene magnetismo remanente, ¿no? No tiene nada de remanente, Y- no tiene memoria. Así es, y va a depender del instante en el que se energice. Ya sabemos que el flujo es la derivada, ¿no? Claro. Entonces depende del instante en que se energice. Si se energiza cuando el voltaje está cruzando por cero, es cuando la derivada es máxima, por lo tanto el flujo va a ser grandísimo. Si se energiza en el punto en el que el voltaje es máximo, ahí el flujo va a ser mínimo. Ok, gracias. ¿Qué falta? Ya, para terminar el resumen, nada más recordarles los tipos de núcleos. Hay dos tipos de núcleos. El transformador es el tipo núcleo propiamente, donde el núcleo es rodeado por las bobinas, un transformador monofásico, las bobinas rodean al núcleo. En un transformador trifásico pues, sería unir 3 de estos transformadores. El núcleo tipo acorazado, tipo concha o tipo shell es al revés, ¿no? El núcleo rodea las bobinas. Entonces aquí tenemos pues siempre un camino de regreso para el flujo. Esto es importante. El transformador tipo acorazado se puede construir de 4 piernas o de 5 piernas. Ajá. Entonces, cuando entremos ahorita un poco a normativa, vamos a ver por qué esto es sumamente importante. Ahora sí entramos a nuestro caso de estudio. Lo traté de simplificar muchísimo el diagrama unifilar, pero a grandes rasgos lo que tenemos es una cometida en 23.000 volts, tiene protección por un interruptor confusible. Tenemos un equipo de medición, transformador tipo seco, 750 kVA, conexión estrella-estrella, impedancia de 6.39%. Es la disposición física de la subestación, es una subestación MA3R. Tenemos la parte de media tensión, la cometida, la parte de medición, cuchilla desconectadora, el transformador y la sección de baja tensión. Así es como se veía el piso. ¿Quién se quiere vio? preguntar? ¿Los neutros de la estrella salen a tierra? ¿Los dos? No, hija. Ah, Ahorita vamos a entrar a eso. Ahorita le iba a dar. Así se veía, ¿no? Esta es la placa de datos del transformador. Gracias. Aquí vemos la conexión es estrella-estrella, lo que les mencionaba, no hay desplazamiento angular. 13.200, perdón, una tensión, 750 kVA. ¿Qué otro dato sería importante? TAPs normales. Impedancia. Impedancia 639. UCC. Si se fijan, aquí no menciona nada del núcleo. Ninguna placa de datos nunca nos dice nada qué tipo de núcleo tiene. Creo que eso es importante, por favor. ¿Qué marca? ¿Qué marca exige ese sello? No, ese es Snyder. Pero pues ahora sí que nosotros nada más suministramos lo que nos piden, ¿no? A veces no nos consultan, no una asesoría no la piden. Pero ese Snyder es tial. Trialing, así es. El trial viene de trialumina hidratada, que es un compuesto que hace las bobinas que sean autoextinguibles. Esto fue lo que pasó, se puso en marcha la subestación el 2 de febrero. El transformador que vimos falló el 20 de marzo. Durante la falla, los fusibles en media tensión no operaron. El transformador continuó energizado hasta que el personal de mantenimiento transfirió la carga al generador de emergencia en baja tensión. Bueno, el personal de mantenimiento notó que había humo, salía humo de la subestación, notó que se estaba calentando todo. Entonces, para continuar con la operación trajeron un transformador con las mismas características, pero de 1000 kVA. Sustituyeron el transformador y fue cuando nos pidieron a nosotros ir a sitio
y se hicieron lecturas puntuales, aclaro, de corriente. Se tenían 380, 419 amperes y 394 en cada fase. La potencia 327, 315, factor de potencia .96 y las tensiones en el secundario. Si se fijan, se veía operando dentro de lo normal, ¿no? Vemos la conexión otra vez, estrella-estrella. Se hizo una termografía para ver si había calentamiento en las terminales, algo. No se encontró, no hubo evidencia de un calentamiento anormal. Pero en el nuevo, ¿no? En el nuevo, en el de 1000 kVA. Se abrió la subestación y notamos algo. Digo, ahorita puede no ser el color de esta terminal, es diferente del de estas dos, ¿no? Así es. Entonces, pues regularmente, yo hasta donde me ha tocado, Eso venden tres, no vienen iguales, no vienen un amarillo. No pides Una marca. Así es. Es más barato. Rompieron una, no, pero pues vienen igual. Normalmente vienen igual. ¿Cómo se hace? Pero pudo haber puesto dos y una. Pero pudieron haber puesto dos y una. Sí, pero Pero es raro Pues sí, eso. pero es no más sé. raro. ¿Estamos con el sospechosismo o no? Yo estoy con el sospechosismo. Checamos la puesta a tierra, Ángel, en la parte de media tensión, porque están conectando aquí, bueno, va la varilla de tierra, las pantallas metálicas de los cables y la barra de toda la subestación. Y esta barra pues, también va hacia el neutro del transformador y también está puesta a tierra en el lado de medio. Y pues ya, este fue el que falló, el primero, el de 750 kVA. ¿Qué notamos aquí? Todos los soportes de las bobinas están derretidos. En la parte superior de los embobinados de baja también se ve que hubo un calentamiento anormal. Si se fijan, no se ve bien ahí la foto, pero se ve que está derretido ahí arriba. El gabinete del transformador, los puntos de soldadura se derritieron. Igual aquí, esta es la bobina de baja, calentamiento anormal, hay residuos de los aisladores, aquí están. Las bridas del transformador, los yugos, pues están quemados, ¿no? Pero no se ve evidencia de que haya habido algún cortocircuito, de que haya habido algo. Simplemente calentamiento y la pintura se empezó a botar. Esta ya lo habíamos visto. El tornillo atravesaba el yugo para poder bloquear las placas, pues se derritió. También los aisladores, ¿no? ¿Y qué creen? El segundo transformador, el que pusieron de 1000 kVA, Duró también en julio, se puso en marzo, ¿no? Y en julio Son desechables. Lo estaba probando. Cambiar de proveedor. Son Victory. lo mismo, no se ve evidencia de fallas en las bobinas de media ni en fallas de las bobinas de baja tensión. Si se fijan, miren cómo están los yugos, igual, lo mismo, pero este sí se calentó más, este sí se evaporizó más. La fase C fue la que más estuvo afectada, solo la fase C. Más fotos. Parte del núcleo de aluminio se derritió. Son marca Acme. Es que les puse el coyote. Sí, La por eso. marca es Por eso, no hay correcamino. aquí está también cómo se aventó la pintura. El núcleo, no sé si se alcanza a ver, perdió todo el aislamiento, está pues, carbonizado, ¿no? Todo con su cascarita de cacahuate. Se desmanteló el transformador y se hicieron las siguientes observaciones. El transformador de baja tensión estaba quemado, parcialmente el de alta tensión en la fase A, los otros fueron menos dañados. Se cortó la fase C, la que vimos que estaba más dañada, y se observó que el devanado de baja tensión estaba café oscuro y quebradizo. O sea, no se ve evidencia de que hubo chisporroteo, una falla por arco, un cortocircuito, simplemente se calentó demasiado. Así es, Ingrid. El acero magnético tiene evidencia de sobrecalentamiento.
y lo que observábamos era que el calentamiento empezó en el núcleo y de ahí se transmitió a las bobinas, obviamente desde adentro hacia afuera. Junto con compañeros de Francia vimos que la falla vino de un sobreflujo en el núcleo debido al flujo homopolar o a una sobretensión permanente o una combinación de ambos. La verdad, no pudimos tener registro si hubo alguna sobretensión. La subestación tiene apartarrayos, entonces probablemente no la vieron la sobretensión. Entonces la hipótesis del flujo homopolar es la hipótesis más probable. Como sabemos qué pasa cuando sobreexcitamos un transformador, cuando aplicamos un voltaje más allá del nominal, la formulita de la escuela, ¿no? 4.44 FFI, pues se dispara, ¿no? Como el flujo. El voltaje. Aquí está de cómo se abrió el transformador, la fase C, como veíamos. Aquí se ve el núcleo todo carbonizado, no hay daño en las bobinas de baja. La bobina de media pues solo fue está oscurecida, ennegrecida porque se derritieron los aisladores. Entonces todo eso provocó que se ennegreciera la bobina. Bueno, más allá de las investigaciones e inspección visual en sitio, es obvio que la degradación del transformador fue debido al alto flujo homopolar. ¿Cuál dijimos que era una consecuencia que producía un alto flujo homopolar? Una falla a tierra, ¿no? Entonces, pues, probablemente la fase que vimos que tenía una bota de otro color, pues, por ahí pudo haber estado la falla, una sobretensión por CFE. O sea, realmente no teníamos una evidencia contundente, ¿no?, para demostrarle que la falla no era del transformador. El transformador se envió su reporte de pruebas, descargas parciales, todo. Pero fueron dos transformadores. ¿Maneje? Pero fueron dos Ah, transformadores. ahorita vamos a ver, ingeniero. Poco a poco porque me sofoco. Eran igual, pero no era mayor. no se pudo corroborar la puesta a tierra del secundario. Ahora, CFE, ya ven que nos da el neutro corrido, ¿no?, el famoso neutro corrido. Bueno, eso es una falacia porque nunca lo da. Ah, exactamente. Y se acuerdan cuando vimos la conexión entre los dos neutros. Si había conexión entre los dos neutros, el flujo era senoidal, ¿no?, porque podían circular los terceros armónicos. Nunca pudimos ver si el neutro corrido realmente venía desde la subestación, o hay veces que lo cortan en un poste. Pero la malla de tierras de la subestación. No importa, o sea, a final de cuentas necesitamos el conductor para que circulen los armónicos. El conductor o la tierra para estabilizar los voltajes al neutro entre la Por eso, fuente. pero nunca hemos tenido. ¿En dónde fue? ¿En qué lugar de...? En Silao. Así es. Y es comisión ahí se corriendo. Entonces, como dijimos, como vimos en el marco teórico, es importante tener la conexión entre los neutros. ¿Por qué? Porque los voltajes que tenga en la fuente van a ser los que tenga en mi transformador. Obviamente por caída de tensión se va a disminuir un poco, pero los vamos a amarrar y vamos a asegurar que todos los armónicos se van por ahí. Si está cortado, pues ahí ya empezamos con fallas, ¿no? Como vimos, el transformador por sí mismo no presentó evidencia de cortocircuito en las bobinas, no hay rastros de arco eléctrico, rupturas en los devanados de alta tensión, que es consecuencia de un arco en 3 piras, no hay evidencia de derretimiento del aluminio en baja tensión, que se derritió fue el blindaje que vi en la foto. Los únicos puntos de combustión en el transformador que se observaron son cuando se derritieron los bloques que sostienen las bobinas de media y baja. También cuando entró personal escuchó un ruido anormal. Eso era porque ya se habían derretido los bloques, entonces las bobinas ya no estaban en su lugar, ya estaban movidas. Entonces eso aumentó más lo que les mencioné. El flujo homopolar pudo ser la consecuencia de un desbalance en el suministro de media tensión, una falla tal vez en la subestación, una falla aquí en la instalación del cliente, pero es lo que pudo haber producido ese mayor desbalanceo de flujo y que el flujo cerrara por el tanque, calentara todo. Perdón, pero dijiste una falla en la instalación del cliente. Pudo ser externo.
externa, más bien externa, porque tú estás metiendo un transformador para bajar la tensión, pues quiere decir que no vas a trabajar nada en mediana tensión. Ajá. Nada más vas a llevar los 3 cables y tu neutro. Entonces, Así es. se acabó, pero hay una falla. Ahí va. Bien. ¿Se acuerdan que la protección primaria eran fusibles? Una falla a tierra puede ser mucho menor que la curva de operación del fusible. Pudo no haberla visto el fusible nunca. Entonces esa falla continuó bastante tiempo, el fusible ni enterado. Y ahora también... Tu protección dentro del cliente está bien, correcta. Sin embargo, la falla provisional desde afuera no hay una garantía. Si tú fueras el perito que intervinieras para demandar a Comisión Federal, ¿qué aducirías tú para poder proteger a tu cliente y demostrar que esa falla vino de afuera? Una parte sería realizar mediciones. Las mediciones de corriente que les enseñé eran mediciones puntuales. Ya ven que les mencioné. Cuando fuimos y medimos, eso había. El desbalance aproximado de corrientes era del 9.3%, pero fue puntual. No sabemos si en la noche, si en X hora del día el desbalance es mayor. Ahorita vamos a ver en la normativa que cuando hay un desbalance de corriente mayor al 10%, el flujo monopolar ya es una consecuencia crítica, ¿no?, de este desbalance. Entonces yo lo que haría sería medir, sería que ahora sí comprobar que el neutro que nos está dando CFE realmente viene de la subestación. Sí, hacer una investigación y así es, ir a verlo, verificar. Exactamente, sí, así es. Si no está así, entonces sobre así es, porque ¿qué me garantiza que CFE no tuvo una falla a tierra en su lado, ¿no?, en la subestación? Sí, constantemente. Entonces, pues la falla vino desde allá acá. Sí, pero ¿cómo lo compruebas? Esa es la parte. Pues para primero, poder proteger a tu cliente, porque tú como fabricante sí, vas a decir, bueno, la falla vino de afuera. El cliente va a decir, bueno, demuéstramelo porque vamos a demandar, pero necesito argumentos para que Comisión Federal los admita y me pague todo el daño que una es eso, lo del neutro es muy importante, corroborar. Pero si es verdad que realmente llegó, porque aquí en México llegó CFE y empezó a pedir transformador estrella, cuando aquí nunca habían manejado el neutro corrido. Y lo sigue pidiendo. Y lo sigue pidiendo, y no estamos tan adecuados el neutro corrido. En algunos lados hay. Bueno, pero ahí en Silao se supone que ahí sí debería haber, porque ahí manejan 13200, incluso voltajes 13200. Aquí en México es 23. Vendimos casi 100 transformadores que nos había pedido este mismo cliente. Entonces fuimos como a 50 Y tuvieron localidades del cliente para corroborar eso. En algunos sí nos pidió delta estrella porque no les daban el neutro corrido. Entonces vimos, no lo traigo preparado esa parte, pero fuimos a medir a varias subestaciones que no tenían ningún problema porque el transformador era delta estrella. O sea, porque era obvio que no iban a dar el neutro corrido. Entonces, lo primero sería exigirle a CFE, ¿no? Ahora sí que, pues no sé cómo sería esa parte, ¿no?, de algunos registros de que no tuvo una falla ese día. No, pero imagínate entonces qué bronca estamos metidos aquí en la Ciudad de México, cuando pues, nos están pidiendo en algunos casos estrella. Además hay otra cosa, la tercera armónica y la quinta armónica, normalmente las logra uno filtrar con una delta. Así es. Que no ponen jamás. ¿Por qué? Porque significa costo, lo que platicaba yo al principio. Si se pone una delta, aunque sea de baja tensión, ahí adicional, puesta a tierra, ya nos olvidamos de la quinta, de la tercera y hasta de la novena. Principalmente la tercera armónica, como dice, la tercera armónica, la delta, las terceros armónicos en el primario se van circulando en la delta, ya no se van hacia la línea. Sin embargo, sí están presentes en la delta para producir el flujo sinusoidal que necesitamos. Hay una solución para este tipo de transformadores estrella-estrella, que es un devanado terciario en delta. Justamente como dice el ingeniero, el devanado terciario produce el flujo de tercera armónica que necesitamos cuando no tenemos puesto a tierra el neutro. Y también sirve para que ahí se quede circulando, ¿no? Algunos también los utilizan para servicios propios, ¿no?, en subestaciones más grandes. Pero hay que tener cuidado con ese devanado terciario, porque en el caso de un cortocircuito, como ese devanado terciario ve entre las bobinas, entre la de media y la de baja, cuando hay un cortocircuito las fuerzas mecánicas son demasiado fuertes. Entonces ahí sí es ponerse de acuerdo, pero al 100% con el fabricante,
que va a diseñar ese devanado tercera y delta para soportar esos esfuerzos. Ese es el punto más débil de esos transformadores de estrella a estrella con delta adicional. Casi siempre fallan por la estrella. Digo, perdón, por la delta. ¿Por qué? Porque no le ponemos el suficiente aislamiento. Claro. Hay otra solución. Si tenemos estrella-estrella, podemos conectar una especie de tercer transformador estrella-delta para que la delta del secundario suministre los terceros armónicos que necesitamos. Es como si fuera un banco de tierra. Es similar cuando se pone un transformador de zigzag. El transformador de zigzag nos sirve para tener un neutro y para poder suministrar los terceros armónicos que necesitamos. Más o menos. Otra combinación sería en la carga, lo hicimos con drives, metíamos un transformador delta estrella y un transformador estrella juntos, y nos quitábamos tercera, quinta y hasta séptima. ¿Hasta séptima? Pero los drives tenían que ser muy parecidos, o sea, casi iguales, la capacidad de los transformadores las mismas. Eran transformadores que le llamamos nosotros de aislamiento, porque a pesar de que tenías 460 en la entrada, querías otra vez 460 en la salida. Y ponías, como era un motor grande de 400, 500 caballos para un embobinador, tenías un par de motores juntos de 500 caballos, tenías un transformador de 500 o 600 kVA hechos específico, y con eso lo eliminabas. Era una recomendación del handbook de General Electric cuando utilizabas drives, un delta estrella y un estrella estrella. Sí, se me hace lógico. No, pues todos los armónicos que generan los drives. La solución que yo le comento, no sé si ya la solución que yo le manejo, que yo le mencionaba, es, digamos, está aquí la estrella, primario, secundario, que tienen las tres líneas. Si yo le pongo aquí un transformador delta estrella, pero conectado en paralelo, o sea, mi carga sigue estando acá, pero yo, digamos, lo cuelgo aquí en paralelo, como que estoy transfiriendo el problema de tercer armónico que me falta aquí hacia este transformador. Entonces con este ya lo suministro y con ese ya no voy a tener problemas acá en mi carga. Así es, le digo, es como si fuera el de zigzag, pero es una de las soluciones que también se puede dar para este tipo. Digo, no es barato, pero pues si ya está el de estrella y no está puesto a tierra, es más barato que hacer esto, ¿no? O a menos que haya que comprar un transformador de 2000 kVA para asegurar que la carga está. Para quemarlo en 6 meses. Hay que recordar, el primer transformador era 750 y el segundo era 1000. El problema no es de capacidad, el flujo monopolar va a existir. O sea, no hay ninguna solución para eliminar el flujo monopolar más que el balanceo, poner a tierra todo. Y pues en este tipo de clientes las cargas monofásicas me lo van a desbalancear. O sea, siempre va a tener flujo monopolar. Lo que tengo que hacer es protegerme contra los efectos de ese flujo monopolar. Otra solución puede ser también poner sensores de temperatura en el núcleo. O sea, definitivamente cuando vea que se esté elevando la temperatura, pues ni modo, tengo que abrir. O sea, prefiero proteger mi carga, mi transformador, hacer eso. Otra solución, teníamos fusibles. Hay veces que un fusible se va en una sola fase, pero sigue energizado en las otras dos fases. En cambio, con un interruptor, ¿qué pasa? Se abren los tres polos, así la falla sea monofase, que sea tierra, va a abrir. Nosotros lo que propusimos aquí fue poner un relevador, cambiar los fusibles por un interruptor con un relevador en el neutro, con sobrecorriente del neutro en el primario y en el secundario. ¿Por qué? Si hay un desbalanceo que viene de mi carga, pues entonces mando a abrir mi carga. Pero si el desbalanceo viene de CFE, pues yo tengo que abrir mi convertida. ¿Y a cuánto calibraste? ¿Cuántos amperes calibraste el test? Al 10% de desbalanceo de corriente, que ahorita lo vamos a ver. Es una recomendación de la IS. Bueno, aquí está cómo circula el flujo monopolar. Esta es la vista. Aquí el ingeniero quiere hablar. Perdón, sí. Una pregunta, ¿qué marca era el transformador? Ay, Ford.
Era un Ford. Al final vemos las marcas. Al final, Bueno, la otra pregunta es dónde pasaron, la época del año en la que pasaron estas fallas, prácticamente ya era época de lluvias, ¿es correcto? No, y que fue en marzo. Marzo y el en otro que octubre. falló, el otro falló en junio. En julio. Ya estaba lloviendo, ¿no? Bueno, y nada más una pregunta, pues yo creo que todos los compañeros estarían de acuerdo en hacértela como un antecedente de peritaje. La marca, ¿cuántos decibeles tenía de zumbido las bobinas del transformador? No los medimos. Eso también es importante. Ok. Bueno, y ahorita te daré mi conclusión. Ok. Hola, mis compañeros. ahorita que busquemos la placa, la marca, marca Zorro, la marca del Zorro. Aquí vemos cómo circula las corrientes inducidas que se produjeron por el flujo monopolar. ¿Qué nos dice la normativa IS para transformadores secos? La IS 676-8 nos dice que un transformador de núcleo, tipo núcleo de 3 piernas, en un transformador tipo núcleo de 3 piernas, las contribuciones de flujo desiguales de las 3 piernas no se cancelan en los yugos. El flujo residual de secuencia cero completa la trayectoria a través del núcleo de hierro, lo que representa una alta reluctancia, que ya lo habíamos mencionado, y una baja impedancia en magnetización para el voltaje de secuencia cero. El fenómeno del flujo que deja el circuito magnético y se cierra por fuera puede también ocurrir durante condiciones Transitorias. Transitorio. Bueno, aquí está otra vez, que ya habíamos visto para un transformador tipo núcleo, para un acorazado. Un acorazado sí nos da un camino de retorno. Es decir, un transformador de 5 piernas puede contener el flujo monopolar. Lo contiene, pero no desaparece. El fenómeno se sigue presentando. Pues también se quema. Más difícil, pero Más también. difícil, pero no. Dura 6 meses. Igual de la misma norma IS, nos dice que un transformador de 3 piernas no se recomienda para una conexión estrella-estrella. Pues la misma norma nos lo dice, ¿no? Pero pues hay veces que el cliente dice, no, dámelo así, porque pues, es menos peso, menos acero. A veces creen que es más eficiente, ¿no? Por tener menos acero. Pero tú entras en tu calidad como de asesor de ventas, o sea, vendiéndole el equipo. No, este caso le tocó a otro ingeniero que está antes que yo. Entonces cuando yo entré me preguntaron si yo conocía el fenómeno. Le dije, pues sí, lo estudié alguna vez. No, pues mira, ahí pasó. No, pero te pregunto esto porque ¿cómo entras tú para proteger o en un momento de dictaminar una falla como este tipo? Y digo, al final el error inicial es desde un principio, ¿no? No hay ingeniería. Cuando no hay ingeniería, cuando no se analiza el problema desde antes, cómo está el cliente, qué requiere realmente y cómo se debe proteger esta instalación y cómo viene la acometida, qué te da Comisión Federal para que tú vas a conectar y garantice una operación confiable. Y continua. ¿No? Confiable y continua. Entonces desde ahí empieza. Entonces, si tú te piden algo y tú le vendes lo que él te pide, digamos como proveedor, sin revisar esa ingeniería, sin revisar eso, vas a tener un problema que vas a cargar y vas a recibir, ¿no? Sí. No, la bronca la ganamos nosotros por garantía, ¿no? Bueno, cuando estabas desde... Pero mi labor es recomendarle al cliente, oye, ¿estás seguro que quieres esto? Porque nosotros hemos tenido tal y tal experiencia. Ajá. Pero si de todos modos el cliente dice, tú dame lo que te digo, pues digo, bueno. Compra pues, otra. Además te lo pones por escrito. Exactamente, siempre hay que dejar una evidencia, ¿no? Pues, yo cumplo con decirle o asesorarlo. Lo que pueda pasar sobre o que va a pasar. Así es, que por ahorrarse tal vez unos pesos, pues va a funcionar un rato, ¿no? Ya vimos un mes, 3 meses, pero pues el problema ahí está. No, yo te lo pregunto porque hay clientes muy especiales, sobre todo extranjeros, que te quieren demandar a ti después de que tú le estás dando una solución confiable y no te quieren pagar lo que vales, o sea, ese es el problema. Te quieren comprarle 3 pesos y te quieren pues demandar por 1 millón. Entonces, oye, espérate, Carlos, aquí está, mira. Tu ingeniería no servía, te surtió lo que pediste, pero esto desde un momento o inicio de un problema, ¿no? ¿Cómo te proteges? Yo pienso que es eso, levantar la voz desde la etapa en que nos involucre y decirle, oye, yo a ver veo el que proyecto y a ver la obra, ¿no?
Ajá, ahora, ¿quieres que yo te haga un análisis un poco más a fondo, que vea más? Pues eso te cuesta, ¿no? Eso te va a costar el know-how. Pues tal vez también me costó. Tipo de devanado, aluminio o cobre. Aluminio. Bueno, lo que hablamos, Inge, a cuánto se calibran los sensores, que, bueno, los elevadores que pusimos en el neutro. La recomendación es 10%, que el desbalance de corriente no exceda el 10%. Que el neutro no lleve más allá del 10% de la corriente de fase. Gracias. Lo mismo, ¿no? Normativa americana, IEEE. A grandes rasgos, la conexión estrella puesta a tierra puede sostener flujos de secuencia cero y requiere un camino de retorno. ¿Cuál es ese camino de retorno? ¿Un transformador de 4 piernas o de 5 piernas? El transformador tipo en configuración núcleo de 3 piernas no se debe usar con esta conexión. O sea, no es intenso. Igual es el mismo estándar del IEEE, una guía. Nos dice que una falla de fase a tierra es la que produce el mayor desbalance. Entonces pues hay que tener cuidado, ¿no? Proteger contra la tierra. La especificación de CFE para transformadores de distribución. La conexión en media y baja tensión debe ser estrella-estrella. Más adelante, el núcleo debe estar formado por una combinación de 5 piernas. Entonces, digo, hay veces que pues, no sabemos, ¿no? ¿Por qué nos pide 5 piernas? O sea, y nada más decir, pues, a veces no, las personas que desconocen, que no tienen algún asesor, pues no, pues el de 3, ¿no? ¿Para qué sí? Pero pues creo que todo tiene su razón. Les dejo la bibliografía, Inges, por si quieren profundizar un poco más. Y pues muchas gracias.